Muy bien, bueno, buenos días de nuevo. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que se llaman multiplicadores de Lagrange, lo que son máximos y mínimos en la frontera, digamos, con condición de frontera lo vamos a ver la otra semana. Pero entonces vamos a ver esta parte. La vez pasada vimos cómo encontrar puntos críticos de una función tanto de dos como de tres variables, o en realidad de cualquier cantidad de variables. Y cómo clasificar esos puntos críticos de esas funciones. Hay una cosa que pasa cuando tenemos funciones en varias variables, y es que también se le pueden asignar ciertas restricciones. Por ejemplo, vamos a ver este tipo de problemas que están por acá, que es que tenemos dos funciones, por ejemplo, de dos variables, f y g, de R2 en R, continuas y tenemos X estrella, un extremo local. Cuando se dice un extremo local es un máximo o un mínimo de la función f, ¿okay? En un cierto conjunto en R2, ¿okay? O en el plano. Y bueno, se puede tomar ese conjunto abierto. Y además se pide lo siguiente, que si el gradiente de g de la otra función es diferente de 0, entonces existe un valor lambda en R que eh, puede ser 0 tal que esta expresión, que depende de los dos gradientes, es 0. O sea, andamos buscando ciertas condiciones sobre una región. ¿Okay? Ahorita les muestro un dibujito que es como hace las cosas un poco más bonito. Pero algunos de los extremos se pueden encontrar resolviendo el siguiente sistema, que es el gradiente de L igual a 0, donde L es una función que se llama la función lagrangiana o la función de Lagrange, que se representa de la siguiente forma. Es L de x, y, lambda igual a la función f de x menos lambda veces la función g. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es, para resolver entonces ese tipo de problemas, que es, por ejemplo, problemas con restricciones, lo que vamos a hacer es encontrar puntos críticos, o bueno, máximos y mínimos de esta función, en vez de tirarnos a resolver el problema ahí como de una forma más particular. Si fueran tres variables, entonces más bien sería la función de Lagrange sería esta, L de x, y, z, y lambda igual a f de x, y, z, menos lambda por g de x, y, z. Y maximizar o minimizar este problema es lo que nos va a dar, por así decirlo, el resultado. Gráficamente se ve de la siguiente manera. Uno tiene una cierta función, f de xy, okay, que es esta superficie que está por acá, que se ve en celeste, ¿verdad? Y además tiene cierta función g, okay, g de x, y igual a 0, que es la condición o la restricción. Entonces uno no solo quiere que hayan máximos y mínimos, que vean que técnicamente aquí se daría el máximo, sino que no solo sea el máximo, sino que sea el máximo exactamente en esta restricción. O sea, sería este punto. Ya vamos a ver un ejemplito. Muy bien. Y técnicamente lo que vamos a hacer es, entonces, para minimizar o maximizar la función f, no importa las variables que tenga, sujeta a las condiciones g de x, y, etcétera, iguales a 0, entonces lo que hay que hacer es minimizar o maximizar la función de Lagrange, ¿okay? Que se resume en lo mismo que estábamos haciendo la vez pasada. Tome la función de Lagrange, calcule sus derivadas parciales, iguales a 0, pero además vamos a tener la condición de que debe cumplirse con esta condición.
Okay. Vamos a verlo, por lo menos en este curso, tanto para, ¿cómo es que se llama? Tanto para 2 como para 3 variables. Y hasta ahí técnicamente vamos a llegar. Muy bien. Por ahora, nada más voy a dejar esa idea por ahí y vamos a ir a, vamos a resolverlo por acá. Y vamos a ver algunos ejemplos por acá. En las notas, si no me equivoco, no se habla de la función de Lagrange, pero nosotros vamos a montar esa función. Muy bien. Entonces, digamos, tenemos el siguiente problema que es, suponemos que queremos buscar los valores extremos, máximos y mínimos de esta función f, sujeta a esta restricción. También a veces esas se le llama ligaduras por cualquier cosa. Se le llaman restricciones o ligaduras. ¿Okay? Bien, entonces, por ejemplo, encuentra los valores extremos de la función f de xy, que ese es el primer ejemplo que tenemos por acá. F de xy, que es esta que está aquí, sujeto a esta condición. ¿Okay? Técnicamente, gráficamente es esto, tenemos esta superficie y queremos encontrar el máximo sujeto a esta restricción que está aquí, que sería el círculo, ¿verdad? Muy bien. Para eso, entonces, vamos a montar la función de Lagrange. Aquí, solo por si acaso, lo que hacen es técnicamente solo dar las condiciones, pero nosotros vamos a montar la función de Lagrange. No vamos a hacerlo solo así nomás. En pocas palabras, la diferencia con los problemas anteriores es la siguiente. Es que antes solo teníamos que calcular los puntos críticos de esta función, ¿sí? Que era técnicamente, calculábamos fx, que en este caso es 0, calculábamos fy, que es igual a menos un cuarto, y esto también lo igualábamos a 0. En este caso no hay ningún valor. Esto sería una contradicción, ¿verdad? Un cuarto no es igual a 0. Entonces esta no tiene un máximo. Ni un mínimo. No tendría puntos críticos. Bueno, en realidad lo que no tiene son puntos críticos. ¿Okay? Máximos y mínimos relativos, pues si se acota, puede que sí. Pero en este caso, entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, lo primero vamos a montar la función de Lagrange. Entonces, solución. Entonces, considere la función de Lagrange. L, que depende de X, de Y y de lambda, que es f de xy menos lambda por g de x. Ahora hay que identificar quién es g. Bueno, esta es la condición. ¿Sí? Y nuestra función g de xy tiene que ver con esta condición, pero igualada a 0. ¿Okay? Entonces nada más pasamos todo a un solo lado. Quiere decir que nuestra función de Lagrange viene dada por la siguiente formulita. Entonces, L de xy lambda es igual a f, que era menos un cuarto, bueno, menos y cuartos, más 2. Profe, Sí, en la G que puso arriba, ¿es una lambda o es una X? esta es una lambda.
debajo del, bueno, a la parte del igual del x a la 2 menos, más y a la 2 menos 4, Es un arriba de X. la figura. Sí, sí, Ah, bueno. perdón. Ok. Entonces aquí menos lambda por g, que sería x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y ya dada esa función, bueno, en realidad voy a ponerla por acá más bonita. Entonces, L de x, y, z, perdón, y lambda, igual a y menos y cuartos más 2 menos lambda por x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y ahora entonces vamos a buscar los puntos críticos de esta función. En este caso entonces tenemos las siguientes ecuaciones. Lx sería igual a, en este caso sería menos 2 lambda x. Ly sería igual a menos un cuarto menos 2 lambda y. Estas las tenemos que igualar a 0. Y además tenemos que poner la condición de g. La condición de g era la siguiente. Era esto que está aquí. ¿Ok? Y ahí pues se puede poner directamente. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y vamos a tener que resolver ese sistemita. En este caso, aquí tenemos únicamente dos cosas. D1, bueno, voy a ponerlo sin los L's, menos 2. Aquí el menos 2 lo puedo pasar a dividir. Entonces me queda que lambda x es igual a 0. O aquí podemos pasar uno de ellos al otro lado. Entonces me queda que 2 lambda y es igual a un cuarto. Profe, Sí, sí, disculpe, ¿podría aceptar una compañera? Que está... sí, perdón, gracias. Listo. Y aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Muy bien. Entonces, de la primera ecuación, tenemos la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, de 1 tenemos dos casos. Una de dos, o lambda es igual a 0 o x es igual a 0. Entonces, vamos a ver el primero. Entonces, caso 1. Lambda igual a 0. Ok. Ahora, como lambda es 0, entonces el sistema que está aquí arriba, donde está 1 y 2 y 3, me quedaría de la siguiente forma. Voy a cambiar lambda por 0. ¿Sí? La primera ecuación no vale la pena ponerla, pero bueno, voy a ponerlo. No importa. Me queda 0 igual a 0. La segunda me quedaría 0 igual menos un cuarto. Que eso no tiene sentido, ¿verdad? Es una contradicción. Me dice don Gonzalo que en la ecuación 2 no es 2x. Estamos derivando esta función con respecto de y. No sé si es a esa a la que se refiere. Cuando derivo con respecto de y me queda menos un cuarto menos lo que depende de x se hace 0. En este caso, si no hay ninguna y acompañándole, me queda menos 2 lambda y. No sé si es a eso a lo que se refiere. Sí, aquí es y. Ya que estamos derivando esta función con respecto de y. Entonces aquí queda un cuarto. El x ya no aparece porque no
No viene al caso. Abajo, para ver. No sé a dónde es que se está refiriendo. No sé si es en esta ecuación o es más abajo, Gonzalo. Sí, es lo mismo, ahí sería y. En la parte de arriba sí es x, pero el 2 lo estoy pasando a dividir. Aquí, digamos, podría poner un menos 2, pero lo que estoy haciendo es pasándolo a dividir. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, otra vez, sustituyendo con gusto, Gonzalo. Sustituyendo ahí, bueno, vean que ya aquí no tiene caso, digamos, ni siquiera poner nada eh, con lambda igual a 0, esto no tiene sentido. Entonces, no hay puntos críticos ahí. Críticos en este caso. Muy bien. El caso 2 sería en x igual 0. Si x es igual a 0 y sustituimos en esas ecuaciones, nos queda lo siguiente. Otra vez, la primera ecuación que estaría de más sería 0 igual 0. La segunda ecuación sería entonces 2 lambda y igual menos un cuarto. Y la otra era x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Ok? Vean que lo único que estoy haciendo es en este sistema de ecuaciones cambiando x por 0. Ahora sí, bueno, vamos a resumir esto, ¿verdad? Nos quedaría que 2 lambda y es igual a menos un cuarto y que y cuadrado es igual a 4. Bueno, en este caso se puede despejar de la parte de abajo y, vean que de la segunda ecuación, de esta parte se deduce que y es igual a más menos 2. Y de la parte de arriba, entonces, tenemos que 2, aquí nos queda más menos 4 lambda igual a menos un cuarto. ¿Qué sería entonces de aquí? Podemos ir con un poco más de paciencia. Vamos a hacer los dos casos en particular. Entonces, de aquí se van a derivar dos casos, que es y igual 2. Si y es 2, entonces nos queda 4 lambda igual a menos un cuarto. Y lambda sería menos un 16avo. Y si y es igual a menos 2, entonces nos quedaría menos 4 lambda igual a menos un cuarto. Y lambda igual 1 entre 16. Por lo tanto, ahí ya no me caben. Vamos a ver a dónde los pongo. Voy a ponerlos aquí abajito pequeñitos, pero por lo tanto, vean que tenemos dos puntos. X igual 0, y igual 2, con lambda igual a menos 1 entre 16. Y los puntos críticos. Y el otro puntito es 0, menos 2 con lambda igual 1 entre 16. Muy bien. Y esa es la idea. Este es un ejemplito ahí bastante llevadero. Pero entonces, moraleja de la historia. Si nos dan un problema en donde solo tenemos que calcular los puntos críticos de f, lo hacemos como lo vimos la vez pasada. Nada más tomamos f, calculamos sus derivadas parciales, las igualamos a 0 y clasificamos los puntos críticos con la matriz hessiana como lo vimos antes. Ahora, si más bien nos dan, no nos dicen que tenemos que encontrar máximos y mínimos sujetos a ciertas restricciones o ligaduras,
o sea, no solo nos dan esta función f, sino esta que sería la restricción o la ligadura, debemos montar lo que se llama la función de Lagrange. ¿Okay? La función de Lagrange tiene esta forma. ¿Okay? Para 2 y para 3 variables también, ahorita vamos a ver. Y no solo tiene que tener una restricción, podría tener más en realidad. ¿Okay? Entonces uno lo que va haciendo es agregando aquí, por ejemplo, mu de g de x, en fin, dependiendo. Pero, entonces uno monta la función de Lagrange y ahora lo que hace es lo mismo que hacíamos para el otro caso, que es agarrar esto, esta función, y calcular sus extremos relativos. ¿Ok? Ya casi vamos a ver cómo clasificarlos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplito también para calcular los valores extremos de esta función. No sé cómo vamos hasta ahí. ¿Se va entendiendo la cosa ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Aquí se utilice multiplicadores de Lagrange para determinar los valores extremos, o sea, máximos o mínimos, de las funciones, esta función sujeto a esta restricción. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Revisar que, bueno, la restricción esté igual a 0 y hacer la función de Lagrange. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos lo siguiente, entonces la función xy lambda, que bueno, a veces poner eso está de más, o sea, ya sabemos que le depende de eso, pero bueno, xy lambda, que sería f menos g. Entonces recuerden que esta es g de xy. Y pues nada, entonces la montamos, sería 3x cuadrado más xy más 4y cuadrado menos lambda por 3x más y menos 6 igual a 0. Perdón, igual a 0 no, así. Muy bien, entonces calculamos las derivadas parciales. Calculamos Lx, que sería igual a 6x más y menos 3 lambda. Ly sería igual a x más 4 por 2, 8y menos lambda. Y por último la restricción, que en este caso sería 3x más y voy a igualarlo a 6. Okay. Voy a pasar eso a restar, a sumar al otro lado, perdón. Muy bien, y esto lo iguala a 0. Ok, y ahora hay que resolver este sistema. Bueno, entonces escucho alguna sugerencia. ¿Cómo podríamos empezar para resolver ese sistema? ¿Qué valdría la pena hacer? ¿Cómo le entrarían ustedes? De esas 3 ecuaciones, ¿cuál se ve más llevadero primero? Lo de la restricción, tal vez, y luego se sustituye. ¿Verdad? La restricción, así podemos despejar uno de los valores. Podemos despejar y. Ok, entonces de aquí, eso implica lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos 6x más y igual 3 lambda. Por otro lado tenemos x más 8y igual lambda. Y y igual a 6 menos 3x. Bien, vamos a continuar. Entonces tenemos la ecuación 1, 2 y 3. Vean que podemos hacer lo siguiente. Tenemos en la primera que 6x más y entre 3 es igual a lambda. Y además que x más 8y es igual a lambda. Y la de y igual 6 menos 3x.
Entonces, de las primeras dos ecuaciones, se puede deducir que 6x más y sobre 3 es igual a x más 8y, porque las dos son iguales a lambda, entonces las puedo igualar, ¿verdad? De estas dos. Y entonces puedo sustituir, aquí sustituimos, 3. Y a esta le puedo poner 4. 4. Vean que entonces me queda la ecuación 6x más y, pero y era 6 menos 3x. Esto lo puedo poner en otro color, que es este, y este es el que vamos a cambiar por esto, aquí. Entonces aquí me queda 6 menos 3x dividido entre 3 igual x más 8 por y, pero y era igual a 6 menos 3x. Ahora puedo, vean que tengo una ecuación en una sola variable. Y pues nada, bueno, ahí sería una resta, ¿verdad? Esto es una resta. Entonces tengo 3x más 6 dividido entre 3 igual a x más, serían 58 menos 24x. Ven que el 3 se puede simplificar ahí. Entonces me queda x más 2 igual x más 48 menos 24x. Estos dos x se van. Este y este se van. Y pasando todo a un solo lado, me queda que 24x es igual a 50. Mentira, a 46. Y de ahí tenemos que x es igual a 46 entre 24. Se puede simplificar, tiene mitad y demás. Sería 23 entre 12. Okay. Muy bien, y con el x ya tenemos y, ¿verdad? Entonces, de ahí, entonces, como y era igual, como y era igual a 6 menos 3x, entonces y sería igual a 6 menos 3 por 23 entre 12. Ya les digo cuánto es. Sería un cuarto. Y en este caso, vean que también podemos despejar lambda de cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos allá. Y lambda, además, entonces recordemos que lambda era igual, podemos tomar cualquiera de esas dos ecuaciones, x más 8y. Entonces lambda sería igual a 23 sobre 12 más 8 cuartos, que sería 4, ¿verdad? Digo 2. Y ya les digo 24
47 sobre 12, creo. Muy bien. Por lo tanto, entonces tenemos los puntillos 23 sobre 12, si no me equivoco, un cuarto. Y con lambda igual 47 sobre 12. Muy bien. Vean que aquí ya los sistemas se van complicando un poquito más. ¿Okay? Pero bueno, igual creo que veo los sistemas de la vez pasada que están todavía un poco más difíciles. Pero vamos, la dificultad ahí puede cambiar un poco. ¿Preguntas? Lo que hay que hacer es practicar mucho para agarrar maña a la hora de resolver esos sistemas. Profe, ¿podría bajar un momento, por favor? Para ver si no echa a perder nada. Más, aquí. Sí, lo último. Gracias. Me dice si puedo continuar. Sí, profe. Gracias. Ok, listo. Muy bien. Vamos a ver este también. Entonces, otra vez aquí montamos nuestra funcioncita. Entonces, L de XY igual X cuadrado más 2Y cuadrado menos lambda por X2 más Y2 menos 1. Lx sería 2X menos 2 lambda X. Ly, entonces sería 4Y menos 2 lambda Y. Y la restricción X cuadrado más Y cuadrado igual. Profe, no tenía que poner lambda en L, en el paréntesis. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Y hacemos ahí poco a poco los despejes. Entonces aquí tenemos lo siguiente, nada más voy a escribirlo. Bueno, escucho sugerencias. ¿Cómo hacemos para ir resolviendo este sistemita? ¿Qué se les ocurre? Voy a Empezar con reescribirlo. el último. No es muy buena idea porque vea que si despejamos nos queda una raíz y eso no huele muy bien. Okay. Con el primero. Puede ser con el primero o con el segundo, sí. Okay. Eso va a depender en realidad. O sea, no siempre se puede empezar de la restricción o no siempre se puede empezar de la primera o la segunda ecuación. Va a depender un poco de cada uno de ellos. Entonces empezamos del primero. Pero entonces, ¿qué le hacemos al primero? Entonces, de la ecuación 1, tenemos la ecuación 2x menos 2 lambda x igual 0. ¿Qué se puede hacer ahí? Los dos tienen X, tal vez factor común. Sí, factor común. Digamos, algo que puede generar errores sería lo siguiente. Mucha gente le gusta hacer esto y decir, yo puedo simplificar x. Entonces me queda que 2 es igual a 2 lambda, entonces 1 es igual a lambda. Buenísimo. Aquí, ¿cuál es el error o qué estamos dejando por fuera? Si hacemos eso. Ahí estamos dejando perdido un punto. Una de las X, tal vez. ¿Perdón? Es que yo creo que son 2X, entonces estamos dejando una perdida o no sé. En realidad, lo que estamos haciendo es pasando x a dividir y simplificando. Entonces, o sea, es como tener x sobre x. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Quién se está quedando perdido? ¿O quién nos haría falta analizar? ¿Cuál es el problema de pasar a dividir? Un x. Y que el 2 y lambda también estarían divididos por la X. No. Si fuera 0. Que Puede ser fuera sí. cero. Exactamente. Ahí estamos dejando perdido este valor.
¿verdad? Entonces, oh por Dios, un punto crítico fuera ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo malo de hacer esto. Es mejor hacer como dijo la compañera. Entonces uno agarra y saca un factor común. ¿Ok? Perfecto. Puede sacar el factor común 2x. Entonces queda 1 menos lambda igual 0. ¿Ok? Entonces de la ecuación 1, 2 y 3. Entonces la ecuación 1 implica lo siguiente. Muy bien, entonces aquí tenemos dos casos. Entonces, dos casos. X igual 0, ¿verdad? O 2x igual 0, que es lo mismo. Y 1 menos lambda igual a 0. Ok, entonces de ahí vamos a ver el caso 1. Entonces, caso 1. X igual 0. Si x es igual a 0, ahora sí, ya no voy a poner la primera ecuación porque vimos que no tiene ningún sentido. Da 0 igual 0. Ok, pero la segunda nos quedaría. Ven que aquí podemos hacer casi que el mismo rollo. Vamos a sacar un 2y a factor común y nos queda 2 menos lambda igual a 0. Y en la otra ecuación nos quedaría y cuadrado igual a 1. Entonces tenemos varias cosas. En la primera pueden pasar dos cosas. ¿Okay? O y es 0 o 2 menos lambda es igual a 0. ¿Por qué y no podría ser 0? Porque en la segunda, si 0 elevado a la 2 no es igual a 1. Exacto, ¿verdad? Entonces esta se descarta. Pues 0 igual a 1. Una contradicción. ¿Okay? Entonces este no juega. Y entonces tendríamos la otra. La otra es, esto implica que lambda es igual a 2. Y además de la segunda ecuación, de esta que la voy a poner por acá, y es igual a más menos 1. Entonces, tenemos todos los siguientes puntos críticos. Tendríamos 0,1 con lambda igual a 2. Tendríamos 0, menos 1 con lambda igual a 2. ¿Okay? Entonces, esos serían los dos puntillos. Perfecto. Ahora vamos a hacer el caso 2. Entonces, caso 2. Lambda y, bueno, 1 menos lambda igual a 0, que es lo mismo que lambda igual a 1. Y ahora sí, volvemos a sustituir, pero en las originales, ¿verdad? Entonces, si lambda es 1, eso implica que, vamos a montar el sistemita, que 2x menos 2x es 0, que 4y menos 2y es igual a 0, y que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Sí, vean que lo único que estoy haciendo es cambiando lambda en la ecuación, en el sistema original. ¿Ok? Todos estos son x. Muy bien. De aquí tenemos lo siguiente. Bueno, la primera ecuación es 0 igual 0. Perdón. Mentira. Me queda 0 igual 0, sí. Entonces no tiene mucho sentido. La segunda me queda más bien que 2y es igual a 0. Aquí 0 igual 0. Y la tercera, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero de esta se deduce que y es igual a 0. Y de la otra se deduce que x cuadrado es igual a 1. O sea que x es igual a más menos 1. Y tenemos entonces los puntos 1,0 con lambda igual a 1 y menos 1,0 con lambda igual a menos 1. Y ahí tendríamos todos los casos, ya no hay ningún otro. Okay, Pero no una nos faltó pregunta, nada. ¿ahí lambda no seguiría siendo 1? Ah, perdón, sí.
Es que me confundía a la hora de escribirlo con el X. Gracias. Profe, una pregunta, ¿por qué de la ecuación x2 más y a la 2 igual a 1? Usted dice que, o sea, se deduce que es x a la 2 igual a 1. Ah, por la parte de arriba, en realidad. Que vea que Y es 0. Ah, Si ok, Y es sí, 0 sí, y sí. esto también se cumple, muy bien, bueno, ¿cómo les quedaron las derivadas parciales? ¿Cuánto dio Lx? A mí me quedó 8x menos 3y menos lambda igual a 0. Vamos a ver, sería 8, 3y menos lambda igual 0, muy bien. ¿Ly? Profe, pregunta, ay, ¿no sería más 3y? Sí, gracias. Ay, sí. Ujú. ¿Ly? 3x más 12y menos lambda igual a 0. Ok. Ujú, está bien. Y la restricción, ¿verdad? X más Y igual 56. Aquí podemos seguir casi que lo mismo que hicimos en uno de los casos anteriores, ¿verdad? Primero, entonces tenemos que 8x más 3y es igual a lambda y 3x más 12y es igual a lambda. Y por otro lado, y sería igual a 56 menos x. En las dos primeras podemos igualar. Entonces, tenemos el sistema 8x. Esto implica que esto igual a 3x más 12y. Aquí podemos sumar y restar. Sería que 5x es igual a 9y. Y sustituimos. Esto sería 3. Sustituimos 3. Entonces tendríamos que 5x es igual a 9 por 56 menos x. Vamos a ver. Serían, entonces tendríamos que 5x es igual a 504, si no me equivoco, menos 9x. Pasando al otro lado nos quedarían 14x igual 504. Y vamos a ver. X es igual a 504 entre 14. Que es igual a 36. ¿Estamos bien hasta ahí? No sé si todos llegaron al mismo resultado. Sí, profe. Ok. Entonces, por lo tanto, como X es igual a 36, Y sería, que se me hizo Y es igual a 56 menos 36, que sería 20, si no me equivoco. Y lambda sería igual a 8 por 36 más 3 por 20. 348. Aquí tendríamos entonces X, el punto sería 36,20 con lambda igual 348. Muy bien. Pues nada, eso es. Por ahí les voy a, bueno, los ejemplos que vienen en el libro de Walter son un poco más complejos, más o menos. Y por ahí les voy a asignar otros todavía más llevaderos. Digo, más complicadillos todavía. Muy bien. Ahora la pregunta es cómo clasificar esos puntos que nos dieron por acá. ¿Okay? Y para eso vamos a utilizar lo siguiente. Entonces, vamos a utilizar la siguiente matriz. ¿Qué es esta que está aquí? ¿Okay? Es la matriz de segundas derivadas. ¿Okay? Lo que se llama el Hessiano-Orlao. ¿Okay?
Y para eso vamos a calcular las siguientes derivadas parciales. Número 1, bueno, aquí vamos a poner un 0 en esa matriz. Aquí a los lados, en esta, lo que resta de la primer fila y lo que resta de la primera columna, vamos a poner las derivadas parciales de G, o sea, la restricción. Que en este caso sería G de X y G de Y. ¿Ok? G de X, G de Y, G de X, G de Y. Y aquí adentro ponemos las derivadas de segundo orden, perdón, de la función f, fxx, fxy, fxy y fyy. Recuerden que estas dos son iguales, entonces, por lo menos para nosotros. Ahora, agarramos ese señor que está ahí, calculamos su determinante, y si el determinante de esta matriz evaluado en el punto crítico es mayor que 0, se dice que es un máximo. Si es menor que 0, decimos que es un mínimo. ¿Okay? Y si no, pues no tenemos un criterio. ¿Okay? Eso es. Entonces vamos a agarrar, vamos a hacer clasificar el último que teníamos por ahí. Todavía me queda espacio. Uy. Sí, este ya no me queda. Muy bien, entonces, para la clasificación, necesitamos calcular H techo. Okay, bueno, o el determinante de eso. El H techo era entonces 0, G de X, G de Y, G de X, G de Y, FXX, FXY, FYX, FYY. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿quién es G de X? Recordemos que G era X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces tenemos G de XY es lo mismo que X cuadrado más Y cuadrado menos 1. Entonces Gx sería 2X. Gy sería 2Y. Y F, vamos a ver, F era X cuadrado más 2Y cuadrado. F era X cuadrado más 2Y cuadrado. Entonces Fx era igual a 2X, Fxx era igual a 2. Fy sería 4Y y Fyy sería 4. Note que las derivadas cruzadas, Fxy sería igual a 0. Okay. Entonces, el determinante de H, techo, sería igual al determinante de 0. Aquí me quedaba, ¿cómo era? 2X, 2Y, 2X, 2Y, 2, 0, 0 y 4. Okay. Y calculamos ese determinante. Por eso yo era tan majadero a la hora de calcular los determinantes. Tenemos que calcular muchos. Muy bien, en este caso. Profe, porque ahí es 2Y y no 4Y. Ah, perdón. Gracias. Fue un dedazo. Muchas gracias. Entonces aquí nos quedaría 2X. Y nos queda 2X, 4Y, 0 y 4. Aquí era menos. Y más 4Y, 2X, 4Y, 2 y 0. Pocas palabras, lo siento que tengan tan poquito espacio. No me va a caber. Voy a cortarlo y lo pongo aquí.
Ujú. Eso sería igual a menos 16x y 32y. Ok, eso es lo que me daría el h techo, si no me equivoco. Y ahora deberíamos evaluar en los puntos críticos. A veces esto también va a depender de, bueno, no, así está bien. No hay ningún problema y evaluamos. Entonces, por ejemplo, en el punto 1,0, vean que h techo sería igual a menos 16, que es menor que 0. Por lo tanto, nos devolvemos. Cuando ese señor era menor que 0, teníamos un mínimo. Ujú. Entonces ahí tenemos un mínimo. Por lo tanto, 1,0 es un mínimo local. Profe, Y- una pregunta. Sí, En menos 32y no debería ser más 32y. vea que sería este por este, que es 0, menos este por este. Ah, ok, sí. Sería negativo si no me equivoco. Gracias. Con gusto. Muy bien. Ahí les dejo el otro para que lo clasifiquen. Pero bueno, eso es para dos variables. Les dejo y les encomiendo que calculen o que clasifiquen todos los puntos críticos que encontramos el día de hoy. ¿Está bien? Aquí pasa algo parecido. ¿Está bien? En esta que está por aquí. Bueno, aquí podríamos calcular entonces otra vez. Entonces g de x, que sería 1. G de y es 1. Fx sería 8x más 3y. Fxx es 8. Fxy sería 3. Fy sería 3x más 12y. Y Fy sería 12. Y ahí ya pueden montar la matriz. ¿Está bien? Entonces, habría que calcular este determinante, que sería 0, 1, 1, 1, 1. Aquí sería 8, 3, 3 y 12. En este caso, vean que nada depende de x. Entonces, si lo calculamos, con solo ver el signo vamos a ver los puntos críticos que serían. Pero bueno, entonces aquí sería menos el determinante de 1, 1, 3, 12 más 1 y aquí 1, 1, 8, 3. Y nos da 12 menos 3 más 3 menos 8. Aquí serían menos 9 más menos 5, que sería menos 14. Este siempre es menor que 0 sin importar la evaluación. Por lo tanto, ese punto crítico, por lo tanto, 36,20 con lambda igual 348. Es un mínimo. Muy bien. Ok. En realidad la clasificación es técnicamente lo menos complicado porque es calcular un determinante y ver sus signos. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí?
Pregunta ahí arriba donde se calculó F, más arribita, ahí donde dice fxy es igual a 8 y fxy es igual a 3. Ajá. No, aquí es fxx, perdón. Es que se confundían las letras. Ok. Ujú. Sí, aquí fxy era 3. Ok. Gracias. Con gusto. Muy bien, pero bueno, si lo podemos hacer con 2, podemos hacerlo con más. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa si tenemos más bien 3 variables? O sea, que tenemos cierta función f de x, tenemos omega igual f de x, y, z más bien. Y cierta función g, o cierta restricción g que depende de x, de y, de z, igual a 0. ¿Sí? En ese caso, más bien, vamos a tener que calcular estos dos señores, que es este delta 1, que va a ser técnicamente el mismo que hicimos anteriormente, y un delta 2. ¿Okay? Ese delta 2 va a depender de gx, gy, gz y de todas las derivadas de segundo orden de y, de f, perdón. Y dependiendo de los signos, de esos dos, digamos, si este es mayor que 0 y este es menor que 0, es un máximo. Si este es menor que 0 y este es mayor que 0, es un mínimo. Entonces, pues va a depender. ¿Sí? Pero eso es entonces si son 3 variables. Vean que no cambia demasiado. Lo único que hay que hacer es que el sistema se vuelve un poco más engorroso. ¿Sí? Este ejemplo no tiene mucho sentido porque no tenemos una restricción, ¿verdad? Entonces este no lo vamos a hacer. Pero vamos a ver si hay uno un poco más entretenido. Vamos a ver si hay un poco más. Tenemos que averiguar. Vamos a ver si hay uno un poco más entretenido. Habla de los de 3, pero no nos da ningún ejemplo. Esto es otra cosa. Todavía no lo vamos a ver. Bueno, entonces voy a ver si hago uno. Bueno, ya casi estamos. Hoy es la clase de 2 horas, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, podemos dejar para la próxima clase entonces un ejemplo de 3. Y técnicamente solo nos queda un tema, creo. Pero bueno, vamos a parar un momento.